bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, relatos que motivan a vivir con positividad y también historias que merecen ser reflexionadas profundamente. En lo alto de los Andes, donde el cielo azul profundo se encuentra con las cumbres nevadas, hay un valle árido azotado por el viento frío día y noche. La tierra allí es seca, agrietada como heridas que aún no han sanado. La poca vegetación se aferra al suelo descolorido, luchando por sobrevivir en un clima implacable. Las chozas de paja, frágiles y tambaleantes, se erigen solitarias en medio del viento, y cada ráfaga fuerte hace temblar sus techos de paja como si fueran a ser arrastrados en cualquier momento. Aurelio vivía en una de esas casas, enclavada en el valle desolado. Era un hombre delgado, con el rostro curtido por el sol y profundas arrugas marcadas en la frente y el contorno de los ojos. Sus manos eran ásperas por el trabajo duro, y aunque sus ojos reflejaban el cansancio, aún brillaba en ellos una perseverancia inquebrantable. Su esposa había fallecido años atrás, dejándole a cargo de sus dos hijos pequeños, Tomás, de 10 años, y Mateo, de 6. La vida de los tres era tan frágil como una hoja al viento en las montañas. Las cosechas fracasaban una tras otra, y el ganado disminuía poco a poco debido al hambre. En el establo solo quedaba un viejo burro llamado Pablo, el único amigo fiel de Aurelio. Ese burro lo había acompañado desde su juventud, compartiendo con él innumerables dificultades. Ahora, aunque envejecido, Pablo seguía a su lado, caminando lento pero firme por los caminos pedregosos del valle. Cada día, Aurelio salía al campo antes del amanecer, intentando cavar la tierra árida con la esperanza de encontrar algo comestible. Tomás y Mateo eran demasiado pequeños para ayudar, pero nunca se quejaban. Sabían que su vida nunca sería tan próspera como la de otros niños del pueblo. A veces, los dos hermanos se sentaban junto a la ventana, mirando hacia el cielo inmenso, preguntándose si existiría otro mundo más allá de aquel valle implacable. Esa mañana, el sol aún no había salido, y el viento helado seguía revoloteando en las laderas de la montaña. En la oscura cabaña de paja, Tomás y Mateo yacían acurrucados bajo una manta delgada. Sus estómagos vacíos solo encontraban algo de calor en el cuerpo del otro para apaciguar el hambre punzante. Mateo gimió levemente, su voz débil: «Papá, tengo hambre». Aurelio estaba sentado junto al fuego apagado, con la mirada pesada. Durante días, los víveres en casa se habían agotado. No quedaba maíz, ni papas, nada más que unas raíces secas. Tomó una de ellas, intentó cortarla en finas rodajas y las echó en una olla con agua hirviendo. Pero incluso hervidas, seguían duras como piedras, imposibles de masticar. Pablo estaba cerca, observando en silencio. Los ojos del viejo burro reflejaban tristeza. Sabía que su dueño estaba desesperado, no podía permitir que sus hijos pasaran más hambre. Aurelio se puso de pie con una mirada decidida. Sabía que al otro lado de la montaña, a más de 20 millas de distancia, había un pequeño mercado. Con suerte, podría encontrar algo de comida allí. Pero no tenía ni una sola moneda en el bolsillo. Se volvió hacia Pablo. El viejo burro seguía inmóvil, como si ya supiera la decisión de su dueño. Pablo había estado con él en los inviernos más fríos y en los días de trabajo más agotadores. Ahora, se preparaba para otra ardua travesía junto a Aurelio. «Iremos al mercado, Pablo», dijo Aurelio en voz baja, acariciando el flanco huesudo del burro. Tomás, al escuchar esto, se incorporó de inmediato, con el rostro lleno de preocupación. «Papá, el camino al mercado es muy largo.
¿Cómo vas a hacerlo sin dinero? Aurelio sonrió, pero era una sonrisa llena de agotamiento. Buscaré la manera. No puedo dejar que mis hijos mueran de hambre. Mateo se aferró a la camisa de su padre, con la voz temblorosa. Papá, no te vayas por mucho tiempo. Aurelio acarició la cabeza de su hijo, tratando de no mostrar la inquietud en su interior. Sabía que este viaje no sería fácil. El viento de la montaña era gélido, el camino era largo, y lo más importante, no tenía nada para intercambiar. Pero no podía permitir que sus hijos pasaran otro día con hambre. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, pero el sol aún no tenía la fuerza suficiente para disipar el frío cortante de la mañana en las alturas. Aurelio apretó con fuerza las riendas y dio una leve palmada en el cuello de Pablo. El viejo burro sacudió la cabeza y comenzó a avanzar con pasos lentos pero firmes. Por el sendero accidentado que salía del valle, las siluetas de los dos viejos compañeros fueron desapareciendo entre las montañas. Atrás, Tomás y Mateo los observaban en silencio, con el corazón lleno de preocupación y la frágil esperanza de que su padre regresara con comida. Pero, ¿lograría Aurelio encontrar algo para sus hijos? El camino que tenía por delante estaba lleno de dificultades que aún no podía prever. El cielo grisáceo pesaba como una manta sobre las cumbres desoladas de los Andes. Un viento helado azotaba la piel, levantando nubes de polvo rojizo en el sendero pedregoso. Al pie de la montaña, Aurelio ajustó cuidadosamente la cuerda alrededor del cuello de Pablo. Su fiel burro. Los ojos del animal reflejaban tristeza, pero con obediencia siguió a su dueño en aquella ardua travesía. Tenemos que llegar al mercado antes del mediodía, Pablo. Si no, nadie querrá darnos nada. Murmuró Aurelio, con la voz áspera por la sed. Pablo dejó escapar un leve rebuzno en respuesta, aunque él mismo estaba débil de hambre. En los últimos días, la familia de Aurelio había sobrevivido con unas pocas papas podridas que lograron desenterrar de la tierra árida. Pero hoy ya no quedaba nada. Tomás y Mateo, sus dos hijos, habían llorado toda la noche de hambre. Aurelio no podía soportarlo más. Tenía que hacer algo. Los dos avanzaban lentamente. El camino de montaña estaba cubierto de piedras afiladas, y el viento helado les golpeaba el rostro como cuchillas invisibles. Los pies descalzos de Aurelio estaban endurecidos, pero aún así sentía dolor con cada paso sobre las rocas puntiagudas. Pablo tambaleaba detrás de él, su vientre vacío rugiendo de hambre. Cada paso le costaba más esfuerzo, pero no apartaba la mirada de su dueño. Cuando llegaron al mercado de la montaña, el bullicio de la multitud hirió el orgullo de Aurelio como un látigo. Los puestos rebosaban de comida, carne de cabra asada soltando humo, tortillas de maíz doradas y crujientes, y cestas de frutas frescas y jugosas. Los aromas ricos y tentadores se infiltraron en su nariz, haciéndole retorcer el estómago vacío. Aurelio se acercó a un puesto de pan. Detrás del mostrador, una mujer de mejillas sonrosadas acomodaba hogazas recién horneadas. Señora, ¿podría darme un pequeño trozo de pan? Su voz tembló, como si su orgullo luchara contra la humillación. La mujer lo miró de arriba abajo y esbozó una sonrisa burlona. ¿Pedir? ¿Cree que hago pan para regalarlo?, espetó con desdén. Lárguese. Si le diera a todos los que piden, yo misma moriría de hambre. Aurelio bajó la cabeza, sintiendo que la vergüenza lo consumía. Pero por Tomás y Mateo no podía rendirse. Arrastró los pies hasta un puesto de papas. Por favor, solo una papa pequeña. El vendedor, un hombre bajo y barbudo, cruzó los brazos y lo miró con desprecio.
señor Aurelio, ¿no tenía usted una finca antes? ¿Y ahora qué? ¿No pudo mantenerla? Soltó una carcajada. Si no tiene dinero, no me haga perder el tiempo. Aurelio no podía soportarlo más. Tenía que hacer algo. Los dos avanzaban lentamente. El camino de montaña estaba cubierto de piedras afiladas, y el viento helado les golpeaba el rostro como cuchillas invisibles. Los pies descalzos de Aurelio estaban endurecidos, pero aún así sentía dolor con cada paso sobre las rocas puntiagudas. Pablo tambaleaba detrás de él, su vientre vacío rugiendo de hambre. Cada paso le costaba más esfuerzo, pero no apartaba la mirada de su dueño. Cuando llegaron al mercado de la montaña, el bullicio de la multitud hirió el orgullo de Aurelio como un látigo. Los puestos rebosaban de comida, carne de cabra asada soltando humo, tortillas de maíz doradas y crujientes, y cestas de frutas frescas y jugosas. Los aromas ricos y tentadores se infiltraron en su nariz, haciéndole retorcer el estómago vacío. Aurelio se acercó a un puesto de pan. Detrás del mostrador, una mujer de mejillas sonrosadas acomodaba hogazas recién horneadas. Señora, ¿podría darme un pequeño trozo de pan? Su voz tembló, como si su orgullo luchara contra la humillación. La mujer lo miró de arriba abajo y esbozó una sonrisa burlona. ¿Pedir? ¿Cree que hago pan para regalarlo?, espetó con desdén. Lárguese. Si le diera a todos los que piden, yo misma moriría de hambre. Aurelio bajó la cabeza, sintiendo que la vergüenza lo consumía. Pero por Tomás y Mateo no podía rendirse. Arrastró los pies hasta un puesto de papas. Por favor, solo una papa pequeña. El vendedor, un hombre bajo y barbudo, cruzó los brazos y lo miró con desprecio. Señor Aurelio, ¿no tenía usted una finca antes? ¿Y ahora qué? ¿No pudo mantenerla? Soltó una carcajada. Si no tiene dinero, no me haga perder el tiempo. Aurelio apretó los dientes, cerrando el puño alrededor del trozo de papa. Todo había llegado demasiado lejos. Pero no tenía otra opción. La luna creciente colgaba en el cielo, derramando una luz tenue sobre el árido valle. El viento frío se filtraba a través de las rendijas del techo de paja destartalado, arrastrando consigo el olor a polvo y el hambre de las almas que habitaban allí. Aurelio se sentó junto al pequeño fuego, su mirada fija en el saco de comida que había recogido en el mercado. Había soportado la humillación, inclinado la cabeza para recoger sobras del comedero de los cerdos de don Pascual, todo para conseguir un poco de alimento para sus hijos. La vergüenza le ardía en el alma como cuchillas afiladas. Pero al menos, Tomás y Mateo no pasarían hambre esa noche. Abba. La voz de Tomás sonó, débil pero llena de esperanza. ¿Mañana tendremos comida? Aurelio apretó los labios, sin saber qué responder. Solo abrazó al niño, dándole palmaditas en la espalda. Pablo, el viejo burro, yacía sobre la paja, sus ojos hundidos observando a su dueño con comprensión. Había soportado con él días de miseria, hambre y sed, pero nunca lo había abandonado. Esa noche, Aurelio no pudo dormir. Se preocupaba por el futuro de sus hijos, por él mismo y por Pablo. Si las cosechas seguían fallando, si no lograba conseguir más alimento, ¿qué sería de los tres a la mañana siguiente? Antes de que el sol asomara en el horizonte, un ruido extraño afuera lo despertó. Se apresuró a salir, sus pies descalzos tocando el suelo frío. Frente a su casa, un saco de maíz y papas yacía perfectamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado allí hacía mucho tiempo.
frunció el ceño y miró a su alrededor. No había nadie. Solo el viento soplaba suavemente sobre los techos de paja de las humildes chozas. «Tomás, Mateo, salgan». Los dos niños corrieron hacia él, con los ojos muy abiertos de asombro al ver el saco de comida frente a ellos. ¿Esto de quién es, Abba?, preguntó Tomás con curiosidad. «No lo sé». Aurelio respondió, con el corazón lleno de pensamientos confusos. ¿Quién podía ser tan generoso? ¿Quién estaría dispuesto a ayudar a alguien tan desdichado como él? ¿Acaso alguien se compadecía de su familia? Pablo se acercó, moviendo ligeramente sus orejas, como si estuviera detectando algo. Tocó el saco de maíz con el hocico. De repente, giró la cabeza hacia el bosque lejano. Al ver eso, Aurelio sintió aún más inquietud. La noche siguiente, Aurelio no pudo dormir. Decidió quedarse despierto para descubrir quién era la persona que los estaba ayudando. Se sentó en un rincón oscuro de la casa, con los ojos fijos en la puerta. Pablo estaba a su lado, con la mirada también dirigida hacia el exterior, como si hubiera captado un rastro. Cerca de la medianoche, se escucharon unos pasos suaves. Aurelio contuvo la respiración y aguzó el oído. Luego, a través de una pequeña rendija en la puerta, vio una silueta aparecer en la oscuridad. La persona dejó un saco de comida frente a la casa y desapareció rápidamente en la noche. Aurelio se levantó de un salto, abrió la puerta y corrió tras la sombra, pero no logró alcanzarla. La figura se desvaneció en el bosque, se quedó allí por un largo rato, sintiendo una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Quién lo estaba ayudando? ¿Por qué lo hacía? Pablo se acercó y se frotó contra su dueño, como si intentara tranquilizarlo. Aurelio acarició su cabeza y murmuró, tal vez. Todavía hay alguien en este mundo que no nos ha dado la espalda, Pablo. El burro relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. La noche cubrió el árido valle con su manto gélido y un silencio inquietante. En la pequeña y desvencijada cabaña, la única luz provenía del débil fuego en la estufa. Aurelio se sentó junto a la cama, con la mirada fija en la puerta. Esta vez, estaba decidido a no dejar que su curiosidad quedara sin respuesta. No le había dicho nada a sus hijos. Ellos dormían profundamente, sus pequeños pechos subiendo y bajando al ritmo de la respiración pausada. Mientras tanto, Pablo, su fiel burro, permanecía cerca de la puerta, con las orejas erguidas, atento. Él también sentía que algo no era normal. Noche tras noche, los sacos de comida aparecían misteriosamente en su puerta. Era algo extraño. En un lugar donde el hambre reinaba, la generosidad era un bien escaso. ¿Quién ayudaría a un hombre pobre como él sin pedir nada a cambio? Aurelio no creía en milagros. La vida le había enseñado, con demasiada dureza, que nada era gratis. Por eso, decidió permanecer despierto toda la noche para descubrir la verdad. Cerca de la medianoche, cuando el cielo era un lienzo negro con apenas unas pocas estrellas dispersas, escuchó un sonido muy tenue. Muy suave, pero inconfundible. El crujido de unos pasos sobre la grava. Pablo también lo escuchó. Relinchó en voz baja y golpeó el suelo con sus patas. Aurelio le puso una mano sobre la cabeza, indicándole que guardara silencio. Contuvo la respiración y se pegó a la pared, con los ojos fijos en la rendija de la puerta. Una sombra emergió de la oscuridad. Llevaba un poncho blanco y un sombrero bajo, cubriendo casi todo su rostro.
pero la forma en que caminaba le resultaba extrañamente familiar. Aurelio sintió su corazón latir con fuerza. La figura misteriosa se inclinó y dejó un saco de comida justo frente a la puerta de la casa, con cuidado, como si temiera perturbar a los que estaban dentro. La pálida luz de la luna se filtraba a través de las nubes, iluminando el rostro del desconocido. Aurelio se quedó atónito. «No puede ser», murmuró, sintiendo que todo su cuerpo se congelaba. Ese rostro era don Pascual. El viento nocturno silbaba entre las ramas desnudas de los árboles, arrastrando un frío que calaba hasta los huesos. Aurelio permaneció allí, con la mano apretada contra el marco de madera de la puerta, sin apartar la mirada del hombre que, en silencio, dejaba el saco de comida frente a su hogar. Era don Pascual, el mismo que una vez se había burlado de él, el que lo había empujado al abismo de la humillación. Y ahora ese hombre se inclinaba para ayudarlo. Pablo, el fiel burro, gruñó levemente, sus orejas erguidas en alerta. Pateó el suelo con inquietud, dejando en claro su desconfianza hacia el visitante. Aurelio intentó calmarlo con una caricia, pero él mismo no podía ocultar su desconcierto. Sin dudar más, Aurelio abrió la puerta. Don Pascual se sobresaltó y se irguió de inmediato, pero no retrocedió. Los dos hombres se miraron en silencio, con la tenue luz de la luna resaltando la tensión en sus rostros. «¿Eres tú?». La voz de Aurelio era áspera, cargada de incredulidad y resentimiento. Don Pascual suspiró, con la mirada pesada de pensamientos. «Sí. Soy yo». Aurelio cruzó los brazos, esforzándose por contener la ira que ardía en su pecho. «¿Así que esto es una especie de broma nueva? ¿Un intento tardío de lástima? ¿Después de todo lo que me hiciste?». Don Pascual bajó la cabeza sin intentar defenderse. Su voz, en cambio, descendió en tono, como una confesión. «No espero tu perdón. Pero déjame hablar». Aurelio guardó silencio, aunque sus ojos brillaban con frialdad. Don Pascual inhaló profundamente antes de comenzar. «Aquel día, cuando te dije esas palabras crueles en el mercado, volví a casa con una sensación de triunfo. Creía que aún era el hombre más poderoso, el que tenía el derecho de decidir el destino de los más débiles. Pero todo cambió en cuanto crucé la puerta de mi hogar. Mi hijo, Gabriel, cayó gravemente enfermo. Tosía sangre, ardía en fiebre y ningún remedio podía bajarle la temperatura. Todos los médicos que consulté sacudieron la cabeza y me dijeron que me preparara para lo peor». Aurelio frunció el ceño. Recordaba a Gabriel, el niño fuerte que cabalgaba por el pueblo con el mismo porte altivo de su padre. Un hombre como don Pascual nunca había tenido que preocuparse por el hambre o el frío. Pero ahora hablaba de una desesperación absoluta. «Aquella noche, arrodillado junto a la cama de mi hijo, recé por primera vez en décadas. Y entonces escuché una voz dentro de mi cabeza, clara, como si alguien estuviera parado a mi lado. Me dijo: cuando desprecies a los pobres, conocerás la pérdida». Don Pascual levantó la mirada, con dudas incluso sobre sí mismo. «Nunca he sido un hombre que creyera en lo sobrenatural. Pero supe que había cometido un gran error. Y solo entendiendo el sufrimiento de los que son como tú, tal vez Dios me perdone». Aurelio apretó los puños. Su corazón estaba atrapado entre la incredulidad y la posibilidad de redención. Una parte de él quería creer en el remordimiento de don Pascual.
Pero otra gritaba que solo estaba buscando calmar su conciencia culpable. Entonces, ¿tu hijo se recuperó? Finalmente, Aurelio rompió el silencio. Don Pascual asintió, con un destello de alivio en sus ojos. A la mañana siguiente, cuando decidí llevarte comida, la enfermedad de Gabriel comenzó a mejorar. Nadie pudo explicar por qué. Pero yo sé que no fue una coincidencia. Pablo seguía gruñendo, rechazando la presencia de don Pascual. El burro parecía incapaz de perdonar al hombre que había humillado a su amo. Aurelio lo acarició, aunque en el fondo entendía que sus propios sentimientos no eran muy distintos a los de Pablo. La indignación, el orgullo herido y la desconfianza se debatían en su mente. No sé si puedo confiar en usted, don Pascual, dijo Aurelio con voz firme. Pero sé una cosa, las heridas que ha causado no sanan fácilmente con unas pocas bolsas de comida. Don Pascual asintió levemente, como si ya esperara esa respuesta. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero enmendar mi error, aunque sea en una pequeña parte. Y si algún día puedes mirarme con otros ojos, lo consideraré un regalo. Aurelio no respondió. Miró las bolsas de comida en la puerta y luego al cielo estrellado. Una noche extraña, una historia difícil de creer. Pero, fuera cual fuera la verdad, había algo innegable. Una pequeña parte de él había vacilado, a su lado. Pablo aún observaba a don Pascual con ojos recelosos. El viento helado seguía silbando entre los techos de paja desgastados, arrastrando consigo el olor a tierra seca y hierba marchita. Dentro de la pequeña casa, el fuego chisporroteaba en la estufa, proyectando sombras temblorosas en las paredes agrietadas de adobe, junto a la vieja mesa de madera. Aurelio miraba en silencio a don Pascual, el hombre que lo había humillado en el mercado y que ahora estaba sentado frente a él. Con las manos ligeramente temblorosas, Pablo permanecía en un rincón, con la mirada afilada clavada en don Pascual. El leal burro no olvidaba la humillación sufrida por su amo. A pesar del frío que se colaba por las rendijas de la puerta, en aquella pequeña cocina se había instalado un calor extraño, algo entre lo desconocido y lo sagrado. Aurelio se levantó y en silencio vertió más agua en la pequeña olla sobre el fuego. El caldo solo tenía un poco de papa, algunos granos de maíz seco y unas hierbas silvestres recogidas en la ladera de la colina. Pero era todo lo que tenía. Colocó el cuenco de sopa frente a don Pascual y tomó asiento. No es un banquete, pero al menos bastará para ahuyentar el frío de esta noche, dijo Aurelio con voz tranquila. Don Pascual guardó silencio por un largo rato. Levantó la cuchara de madera, tomó un sorbo de sopa y se la llevó a la boca. Su sabor insípido no podía compararse con los lujosos manjares que había degustado en su enorme mansión. Sin embargo, de algún modo extraño. Tenía un gusto distinto, uno que nunca antes había experimentado, el aroma de la papa cocida, la dulzura natural del maíz seco, el ligero amargor de las hierbas silvestres, todo se mezclaba con el calor del fuego. Era una comida humilde, pero contenía algo que nunca antes había probado, sinceridad. Aurelio observó a don Pascual. En sus ojos ya no había rencor, solo serenidad y algo parecido a la comprensión. Tomás y Mateo, demasiado pequeños para entender del todo lo que ocurría, percibían el cambio en el ambiente. No temían al rico hacendado que había insultado a su padre en el mercado, solo lo miraban con curiosidad. Don Pascual dejó la cuchara sobre la mesa. Miró el cuenco de sopa, ya a medio terminar, y dijo en voz baja: «Es la primera vez en mi vida que como una comida tan humilde, pero quizá también sea la primera vez que realmente me siento saciado. No por la comida,
sino por otra cosa. Aurelio no respondió, solo sirvió más sopa en el cuenco de don Pascual. Un gesto simple, pero que hizo que el viejo hacendado sintiera un nudo en la garganta. A lo largo de los años de su vida, don Pascual nunca había pensado en sentarse a la misma mesa con un campesino pobre. Los había menospreciado, se había burlado de su pobreza. Pero ahora, sentado en esta casa destartalada, rodeado de las mismas personas que habían sido víctimas de su arrogancia, comprendió todo lo que había perdido. Aurelio tomó un sorbo de agua tibia, y con voz pausada, dijo: «No lo culpo, don Pascual. Porque sé que solo cuando el ser humano entiende el dolor, es capaz de cambiar». Aquellas palabras eran ligeras como una brisa, pero hicieron que don Pascual sintiera su corazón pesado. Bajó la cabeza, sintiendo que toda su vida se había puesto patas arriba en solo unos días. Desde un rincón de la casa, Pablo permanecía inmóvil, pero su mirada se había suavizado. Afuera, el viento seguía aullando a través del valle, pero dentro de la pequeña cocina, el frío ya no se filtraba más. Algo había cambiado, no solo en esa casa, sino también en los corazones de quienes estaban sentados alrededor del fuego. Al día siguiente, después de una comida sencilla pero cálida, don Pascual aún no se había marchado. Permanecía en silencio junto al fuego, con la mirada fija en las llamas, como si meditara sobre algo. El ambiente en la pequeña casa se volvió denso, cargado de emociones encontradas. Aurelio, sentado frente a él, tampoco decía nada. Su corazón seguía lleno de dudas. Pero había algo que no podía negar: don Pascual había cambiado, aunque aún no sabía hasta qué punto. El silencio se rompió cuando don Pascual habló, con voz grave y llena de determinación: «Este trabajo, ayudar a las familias pobres, no puede limitarse solo a darles comida y luego darles la espalda. Me he equivocado demasiadas veces, Aurelio. Ahora entiendo que no se trata solo de lo que quiero hacer por ti, sino de lo que debo hacer para ayudarte a cambiar realmente esta vida». Aurelio levantó la cabeza, su mirada llena de escepticismo, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Ayudarme a cambiar mi vida», don Pascual asintió, con una expresión de sinceridad en sus ojos. «No quiero ser solo alguien que te ayude. Quiero darte una oportunidad real. Una oportunidad para empezar de nuevo». Aurelio se puso de pie, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. El sol ya estaba alto, sus primeros rayos iluminaban la tierra árida, pero no eran suficientes para calmar la tensión en su interior. Le resultaba difícil creer en aquellas palabras. «¿Qué está diciendo?», preguntó Aurelio, con voz incrédula. Don Pascual esbozó una leve sonrisa. Luego se levantó y sacó un viejo mapa de su bolsillo. Lo extendió sobre la mesa y trazó un círculo alrededor de una zona de tierra. «Tengo una pequeña parcela al norte. Ha estado abandonada por años, pero es cultivable si alguien la cuida. Te la daré». Aurelio observó el mapa con atención, sintiendo que su corazón se hacía aún más pesado. «¿Y qué quiere que haga con esa tierra?». Don Pascual se encogió de hombros. «No quiero simplemente darte tierra para que la cultives. Quiero que seas el administrador. Te pagaré un salario, y tú gestionarás la tierra, dirigirás el trabajo, contratarás gente si es necesario. A cambio, quiero que me ayudes a restaurar esta finca. Y no tendrás que trabajar sin recibir un beneficio». Un largo silencio se instaló entre los dos. Aurelio no podía creer lo que acababa de escuchar. Lo que le ofrecían no era simple caridad,
sino una oportunidad real para cambiar su destino. Pero a cambio, significaba que tendría que trabajar duro y asumir una gran responsabilidad. No era una propuesta fácil. ¿Cree que podré hacerlo?, preguntó Aurelio, todavía con dudas en su voz. Don Pascual miró a Aurelio con determinación en los ojos. No puedo ayudarte si no te ayudas a ti mismo primero. Esta oportunidad es tuya. Y creo que lo lograrás. Aurelio sintió un ardor de determinación encenderse en su interior. No podía seguir viviendo en la pobreza y la desesperanza. Esta era una oportunidad real para cambiar su vida y la de sus hijos. Pero aún no podía dejar de preocuparse por lo que vendría. Pero seré capaz de hacerlo, murmuró Aurelio, preguntándose a sí mismo. Don Pascual puso una mano sobre su hombro. No tienes que hacerlo solo. Te ayudaré en la primera etapa. Si necesitas más gente, te apoyaré. Pero al final, debes levantarte por ti mismo. Esas palabras fueron como una flecha directa al corazón de Aurelio. Miró a don Pascual con una mezcla de emociones en sus ojos. Entonces aceptaré. Pero debes saber que daré lo mejor de mí. Don Pascual sonrió con satisfacción. Luego se levantó y le dio unas palmaditas en el hombro. Bien. A partir de mañana, iremos a inspeccionar esas tierras y nos pondremos manos a la obra. A la mañana siguiente, al amanecer, Aurelio y sus dos hijos, Tomás y Mateo, estaban listos para partir. Toda la familia caminó por el sendero irregular, con Pablo, el fiel burro, siguiéndolos de cerca. La tierra que don Pascual les había asignado no estaba lejos, pero aún así, les llevó varias horas de caminata a través de pequeños bosques y campos áridos. Cada paso se sentía pesado, como si la propia tierra se resistiera a su avance. Cuando llegaron, la parcela se extendía ante ellos, un vasto terreno que llevaba mucho tiempo sin ser cuidado. La maleza crecía descontroladamente y el polvo se levantaba con el viento. Pero en medio de aquel paisaje descuidado, Aurelio vio una nueva esperanza. Esta era su oportunidad, y no la dejaría escapar. Esta tierra necesitará mucho trabajo, murmuró Aurelio, sintiendo el peso de la responsabilidad. Don Pascual, de pie a su lado, miró el terreno. Lo sé. Pero confío en que lo lograrás. Comencemos hoy mismo. Toda la familia se puso manos a la obra. Tomás y Mateo ayudaron a Aurelio a arrancar la maleza, mientras que Pablo, el viejo burro, cargaba piedras y tierra con esfuerzo. A pesar de su cansancio. Pero en sus miradas había algo diferente a los días anteriores. Esto ya no era solo un trabajo para sobrevivir, sino un camino hacia algo mejor, una forma de recuperar lo que habían perdido, y aunque estaban exhaustos, aunque sus manos se agrietaban por el trabajo duro, siguieron adelante. Porque sabían que, por primera vez en muchos años, una pequeña luz de esperanza brillaba en la oscuridad. Esa primavera llegó antes de lo esperado. La brisa suave acariciaba los campos recién cultivados, despertando las semillas que Aurelio había sembrado con tanto esfuerzo en los meses anteriores. Había pasado más de un año desde que Aurelio y su familia comenzaron a trabajar la tierra árida de don Pascual. Y ahora todo el terreno se había transformado en un campo verde y próspero. Las hileras de maíz se alineaban con precisión, las plantas de frijol florecían con delicadas flores blancas, y los tomates comenzaban a madurar, rojos y jugosos bajo el sol. El aire fresco anunciaba la llegada del verano y daba a la tierra una energía vibrante. Aurelio se encontraba en medio del campo, con el sudor resbalando por su frente, pero con el corazón lleno de felicidad. Lo había logrado.
Todo el esfuerzo de tantos meses de arduo trabajo finalmente daba frutos. Miró a sus hijos jugar entre las plantas, con sus ojos brillando de alegría y esperanza, y sintió una emoción indescriptible. Tomás y Mateo, con sus rostros inocentes de niños, corrían alrededor, riendo, con sus pequeñas manos aferrándose a los tomates maduros, recogiéndolos y levantándolos para mostrárselos a su padre. «Papá, hemos recogido los tomates», exclamó Mateo con una sonrisa en los labios. Los niños inocentes no sabían que aquellos frutos eran el resultado de meses de arduo trabajo. De madrugadas y noches en vela, de un esfuerzo incansable. Pero, gracias a ello, estaban comenzando a comprender el significado del esfuerzo, la esperanza y la meta final. Pablo estaba de pie junto a Aurelio, observando en silencio a sus hijos trabajar. El viejo burro, a pesar de su edad avanzada, seguía ayudando fielmente a la familia. De vez en cuando, Pablo recorría con su mirada bondadosa a los pequeños, como si quisiera protegerlos de las dificultades que el futuro pudiera traer. Sabía que su familia había superado una gran tormenta y que ahora era el momento de mantenerse firmes y mirar hacia adelante. Don Pascual, el hombre que una vez fue símbolo de la avaricia y el egoísmo, ya no era el mismo que Aurelio había conocido. Con el tiempo, había cambiado y se había convertido en una persona diferente, alguien que sabía compartir y preocuparse por los demás. Ya no solo observaba el trabajo de Aurelio desde lejos, sino que a veces incluso iba a visitarlo y le ayudaba con las tareas más pesadas. En esas ocasiones, había dejado atrás su arrogancia de antaño y, en su lugar, mostraba humildad y disposición para aprender de aquel a quien antes había despreciado. Una vez, cuando don Pascual visitó las tierras de Aurelio, se quedó asombrado al ver el campo, vasto y verde. «Lo has logrado», Aurelio suspiró, con admiración en su voz. «No puedo creer que esta tierra, antes árida, ahora sea tan próspera». Aurelio miró a don Pascual y esbozó una leve sonrisa. «Todo requiere tiempo, don Pascual. Y un poco de paciencia». Don Pascual bajó la cabeza, sus ojos reflejaban un pensamiento profundo. «Lo sé, pero también entiendo que no es solo cuestión de paciencia. También se necesita bondad. Si no hubiera cambiado mi forma de ver el mundo, quizás seguiría viviendo en la avaricia y el egoísmo». El cambio en don Pascual no se limitó a ayudar a Aurelio. Comenzó a involucrarse en actividades benéficas en el pueblo, contribuyendo con las familias necesitadas, ayudando a los pobres a quienes antes había ignorado. Poco a poco, se convirtió en un hombre respetado, no por su dinero o su poder, sino por su corazón generoso y su disposición a compartir. Un día, cuando todo el pueblo se reunió en el mercado, don Pascual se puso de pie ante la multitud y su voz resonó con firmeza: «Me equivoqué, y no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el presente y el futuro. A partir de ahora, usaré lo que tengo para ayudar a quienes me rodean». Las palabras del hombre resonaron en el corazón de todos, como un juramento de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y que la bondad puede cambiar a una persona. Sin importar cuán cruel y egoísta haya sido en el pasado, Aurelio se quedó en un rincón, observando a don Pascual con respeto. Entendió que esto no era un simple cambio momentáneo. Era un proceso largo. Una lección difícil que aquel hombre había tenido que atravesar para darse cuenta del verdadero valor de la vida. Pero precisamente eso hizo que Aurelio sintiera su corazón más abierto. Ya no albergaba enojo ni resentimiento por el pasado. En su lugar, comprendió con claridad que todo lo que había sucedido le había ayudado a madurar y a darse cuenta de que, a veces, hay que aprender a perdonar para poder seguir adelante. En los días siguientes,
La vida de Aurelio y su familia se volvió más apacible. La tierra que habían trabajado ahora les daba frutos dulces, y la vida ya no era una sucesión de dificultades oscuras. Sus dos hijos, Tomás y Mateo, ahora no solo sabían recoger los frutos, sino también cuidar la tierra, entendiendo que el esfuerzo y la paciencia siempre dan sus recompensas. Aprendieron que la vida, por más dura que sea, está llena de alegrías si se vive con sinceridad y dedicación. Cada tarde, cuando el cielo se teñía de rojo con el atardecer, Aurelio y sus hijos se sentaban alrededor del fuego, disfrutando de comidas sencillas pero llenas de amor. Las risas de los niños, las historias contadas sobre tiempos pasados, todo componía un nuevo cuadro de vida. Pablo, de pie a un lado, los observaba con ojos bondadosos, como si estuviera presenciando su propio renacer junto a ellos, y en ese momento, Aurelio supo que, aunque la vida pudiera ser difícil, si una persona tiene paciencia, bondad y un corazón abierto, no hay obstáculo imposible de superar. La lección que había aprendido en esos años de adversidad era que todo lo que damos regresa a nosotros de formas inesperadas, y que es la bondad la que transforma a las personas y permite construir un futuro mejor. En la vida, hay momentos en los que un pequeño acontecimiento, un encuentro fugaz o incluso una historia sencilla pueden cambiar nuestra manera de ver el mundo. La historia de aquel joven que fue llevado por su padre a visitar a una familia pobre pero llena de felicidad abrió una perspectiva profunda sobre la riqueza y la pobreza en la sociedad moderna. Desde pequeños, nos enseñan que ser rico significa poseer muchas cosas materiales, mientras que la pobreza se asocia con la falta de dinero. Pero, ¿es esa la única definición? Cuando aquel joven regresó de su viaje y se dio cuenta de que su propia familia era pobre en otro sentido, nos hace reflexionar si tal vez también nosotros hemos estado viendo mal el verdadero valor de la vida. La sociedad actual está obsesionada con lo material y mide el éxito por el dinero que se gana, las casas, los autos o el estatus social. Pero precisamente estas cosas pueden hacernos olvidar los valores esenciales de la felicidad. La historia nos muestra a una familia pobre en lo material pero rica en espíritu. Vivían en una casa sencilla, sin comodidades modernas, pero tenían algo más valioso. Se tenían los unos a los otros. Estaban rodeados de naturaleza, encontraban alegría en las pequeñas cosas y mantenían un fuerte vínculo con su comunidad. Esto contrastaba por completo con la idea de riqueza que tenía el joven. Su familia poseía todo en términos materiales, pero estaban encerrados entre paredes sólidas, alejados de la naturaleza y carentes del calor humano que él encontró en aquel hogar considerado pobre. Si lo miramos en un sentido más amplio, vivimos en un mundo donde los valores materiales están superando gradualmente los valores espirituales. Las personas se esfuerzan incansablemente por el dinero, trabajan sin descanso para ganar más, poseer más, pero ¿realmente eso los hace más felices? Los niños de las ciudades crecen entre cuatro paredes, más conectados a las pantallas de sus teléfonos que a la naturaleza, perdiendo poco a poco su conexión con el mundo que los rodea. Pueden tener juguetes caros, asistir a escuelas internacionales, pero les faltan las tardes corriendo con amigos en el campo o las cenas cálidas en familia. Tal vez nosotros también estamos cayendo en la misma situación que el padre del joven en la historia. Creemos que somos ricos, sin darnos cuenta de que en realidad nos estamos empobreciendo espiritualmente. Si observamos las culturas antiguas o las comunidades que viven en armonía con la naturaleza, vemos que no tienen mucho dinero, pero llevan una vida pacífica y feliz. Las personas en tribus remotas no están atrapadas en la rutina laboral, viven del fruto de su esfuerzo y comparten lo que tienen entre sí.
No necesitan comodidades tecnológicas, pero tienen un cielo estrellado, el canto de los pájaros por la mañana, ríos cristalinos y, lo más importante, se tienen los unos a los otros. No están aislados por cuatro paredes ni por barreras invisibles impuestas por la sociedad moderna. Es precisamente esta conexión la que crea una riqueza que, de alguna manera, hemos olvidado. La historia no niega la importancia de lo material, pero plantea una gran pregunta. ¿Es realmente la riqueza material la única medida de la felicidad? Hay muchas personas ricas que siguen sintiéndose solas, deprimidas, preocupadas por el futuro. Poseen mucho, pero se sienten vacías. En cambio, hay quienes no tienen más que una pequeña casa, un huerto y una familia amorosa, y sin embargo, siempre sonríen. Esto no significa que debamos renunciar a lo material o a la vida moderna, sino que debemos aprender a equilibrar ambos aspectos. Podemos disfrutar de las comodidades de la sociedad sin olvidar preservar los valores espirituales más preciados. La profunda lección de esta historia es que necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre la riqueza y la pobreza. Si solo evaluamos la riqueza en función del dinero y los bienes materiales, siempre estaremos persiguiendo algo que nunca será suficiente. Pero si aprendemos a encontrar la felicidad en las cosas simples, en la conexión con las personas, con la naturaleza y con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que la verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero que tenemos, sino en la calidad de vida que construimos. Quizás necesitamos reaprender el estilo de vida de las personas en la historia, preocuparnos menos por la posesión material, dedicar más tiempo a la familia y vivir con más calma para apreciar las cosas hermosas que nos rodean. Porque, al final, cuando miremos hacia atrás, lo que quedará no será lo que poseímos, sino los momentos significativos que vivimos. La última frase del joven en la historia, gracias, papá, por mostrarme cuán pobres somos, es un llamado de atención para todos nosotros. No es solo una reflexión personal, sino también un recordatorio para la sociedad. ¿Somos realmente ricos o pobres en el verdadero sentido de la palabra? Quizás, en este mismo momento, también necesitamos detenernos por un instante, hacernos esa pregunta y redescubrir el verdadero significado de la vida. Al observar el mundo, podemos notar que los países desarrollados, las ciudades bulliciosas con rascacielos y economías fuertes, a menudo tienen las tasas más altas de depresión y suicidio. Esto nos plantea una paradoja, ¿por qué los lugares donde hay de todo no son necesariamente los más felices? Quizás la verdadera riqueza no reside en los números de una cuenta bancaria ni en la cantidad de bienes que poseemos. Se encuentra en la paz del alma, en la conexión con la familia, los amigos y la naturaleza. Está en la capacidad de disfrutar los pequeños momentos de la vida, una mañana tranquila con una taza de té, una tarde contemplando el atardecer, una comida compartida con los seres queridos. Esa es la verdadera riqueza, aquella que ningún valor material puede comprar. Esta historia no es solo una lección de conciencia, sino también un poderoso recordatorio sobre cómo elegimos vivir. Podemos seguir atrapados en la vorágine de ganar dinero y acumular bienes, olvidando el verdadero significado de la felicidad. O podemos optar por vivir con más calma, valorar lo que tenemos y sentirnos agradecidos. Porque, al final, lo más valioso no es lo que poseemos, sino cómo vivimos y sentimos la vida. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.